Dios bendiga sus vidas grandemente. Vamos a estudiar un tema y es relacionado con la creación y el pecado. Así que vamos a irnos a la luz de las escrituras. Pastor, Dios bendiga su vida. ¿Cómo está usted? Amén, pastora. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo le está yendo? Estamos bien, bendecidos, en victoria. Bueno, ahora sí vamos a empezar este tema. Y, pastor, el punto es la creación y el pecado. Y para empezar hablando de este tema necesitamos enfocarnos todo lo que tenga que ver con el principio de la creación, cuando Adán estuvo allí en ese lugar en el huerto. Entonces sabemos que Dios colocó a Adán en el huerto, tenía todo lo que necesitaba, pero llegó un momento en el cual él hizo desobediencia. Al hacer desobediencia delante de la presencia de Dios, cometió pecado. Entonces vamos a mirar la raíz del pecado, de la desobediencia, y vamos a mirar la creación tan linda y hermosa que Dios le regaló a la humanidad, de la cual hoy estamos en ella. Y queremos ir, pastor, a hablar sobre eso. Porque es que así podemos analizar nosotros, pastora. Cuando Dios hizo a la humanidad, lo hizo pero totalmente perfecto como Dios lo estaba predestinado en todo su pensamiento. Lo que pasa es una cosa que el hombre, por la negación de la falta de conocimiento, nos dejamos, hay veces que nos dejamos torcer de cualquier circunstancia y caemos en eso que se llama pecado. Claro, pastor. Y si analizamos, por ejemplo, pastor, aquí donde el principio de la creación, porque el tema de hoy es la creación y el pecado. Entonces dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, mira aquí algo que se movía sobre la faz de las aguas. Mire, cuando está diciendo la escritura que la tierra estaba desordenada, mire usted porque no estaba habitada por ninguna clase de ninguna especie, tanto que se arrastre sobre de la tierra, sobre el aire, sobre de todo, y no había gente todavía. Cuando nosotros estamos diciendo, pero es que mire, es que como está este desorden, es porque el desorden lo ha provocado y lo provoca la gente, pero cuando Dios puso al hombre en el huerto, lo puso con una condición, para que el hombre se señoreara sobre de todo lo que había sobre la faz de la tierra. Mire usted una cosa, ¿qué perdemos nosotros cuando nosotros pecamos? La comunión con Dios. Claro, porque es que eso es como una separación entre Dios y el hombre, porque ya no hay esa comunicación. Mire que si miramos, pastor, con respecto a la intimidad en el lugar del huerto del Edén, cuando estaba Adán allí en ese lugar, y mire de qué, con qué amor, primeramente si miramos cómo lo creó, dice que fue del polvo. Y cuando vemos cuando lo ha creado del polvo, vemos con qué amor y lo coloca en ese huerto. Y cuando está en el huerto, mire que les dio la comodidad del pastor, porque se dice que él estaba allí con él, andaba en el huerto de él el Espíritu de Dios, y también habla de que habló también con él. Cuando en ese tiempo había una comunicación mutuamente y de tú a tú de Dios con el hombre. Sí, Cuando ya el hombre dejó esa comunión con Dios, cuando el hombre comete el pecado. Porque mire usted una cosa, Dios Jesucristo ama, le cuento una cosa, pastora, ama al pecador, pero él aborrece al pecado, que es otra cosa. Nosotros hay veces que nos enfocamos y nos deleitamos en cosas que son pecaminosas, pero delante de Dios estamos, mejor dicho, descubiertos. y mire que algo especial que debemos de analizar aquí es que la creación fue un regalo de Dios para la humanidad. Pastora, vea, cuando Dios vio que la tierra estaba desordenada, ¿cierto? No había nada sobre la tierra, no había nada en el agua, porque el agua todo era, el firmamento era todo agua. Entonces sí, cuando Dios dijo, voy a hacer el hombre a imagen y mi semejanza, cuando nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios es porque nosotros delante de Dios somos unas prendas preciosas. Sí. Analice allí hasta dónde tenía ese corazón, el Señor, ese gozo en la humanidad, donde Él mismo pone en el huerto a Adán y lo hace a imagen y semejanza de Él.
Pastora, vea, mire, el Señor siempre ha querido lo mejor para todos nosotros, no para uno solo. ¿Usted se cree, pastora, de que si en el mundo entero todos estuviéramos haciendo la voluntad de Dios, Dios ya de pronto ya había hecho, venga por aquí, vamos a llevarnos esto antes que haya una contaminación? No, pero es que nosotros seguimos metidos todavía en las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, si miramos algo, pastor, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? La consecuencia del pecado es muerte. Y quiere que le diga, ¿sabe qué? Es la perdición del ser humano. Porque nosotros, cuando estamos pecando, oiga bien, porque la Biblia dice, el que pecada deliberadamente, después haber obtenido conocimiento de la verdad, ya el pecado es irreversible. Cuando yo estoy, por ejemplo, hay unos pecados pastorales, hablando de pecado, hay hay un pecado que no lo podemos eludir, que se llama el pecado original. Ese nosotros nacimos con ese pecado y vamos a morir con él. Pero hay un pecado planificado, pastora, Sí. que cuando el pecado es planificado, premeditado, nosotros estamos cometiendo dos delitos y dos pecados delante de los ojos de Dios, cuando lo estamos planeando y cuando lo estamos ejecutando. Claro, claro. Entonces vemos aquí, amigo, usted que está allí, vemos cómo el Señor de una manera especial eh, en ese lugar, en el huerto, quiso que el hombre tomara, hiciera, pero que si fuera obediente. Más sin embargo, el hombre hizo lo que no tenía que hacer, que se fue a desobediencia. Y cuando se fue a desobediencia, hizo lo que a Dios no le agradaba. Entonces, si miramos a la luz de las escrituras, también mire que aquí dice, en esta palabra, dice, en Génesis, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. ¿Qué nos quiere decir esto? Todo lo que hay, todo lo que existe fue creado por Dios. Y si todo lo fue creado por Dios, se hizo todo a la imagen y semejanza de nuestro Dios, porque Él hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros estamos mencionando esos temas, le tenemos que poner importancia al ser humano. Y quiere que le diga, ¿sabe por qué? Porque delante de los ojos de Dios, cuando nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros no podemos comparar ni podemos tener nosotros que nos aparecemos un animal. Porque Dios es santo, Dios es mejor dicho, es lo más hermoso que hay en la vida para nosotros tener esa representación divina que es de la del cielo, que se llama Jesucristo. Entonces, miramos, pastor, ¿qué era lo que Dios buscaba con el hombre? El Dios buscaba con el hombre de que el hombre se formara y que el hombre no muriera nunca. Espiritualmente. Espiritualmente, mire, porque es que ni físicamente, porque es que cuando nosotros, por ejemplo, ya heredemos la muerte, fue cuando ya el hombre desobedió, que cayó en ese pecado, que le sirvió entonces A esclavo. a Satanás y fue esclavo de Satanás. ¿Por qué? Porque él es el rey del pecado. Entonces, cuando ya eso ocurrió aquí en la tierra, ya nosotros quedamos a merced de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Pero la dádiva de Dios es vida. Es vida eterna. Entonces, mire, hay algo, y es que si la paga del pecado es muerte, entonces perdemos esa muerte, esa vida eterna. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar y meditar en qué condición estoy haciendo lo malo, necesito cambiar algo que está dentro de mí, que me está agobiando, que me está apartando de la presencia de Dios, porque esto es una separación entre Dios y el hombre. Cuando Adán pecó, él fue sacado del huerto, y cuando fue sacado del huerto, con el sudor de su frente, tenía que trabajar. Entonces miremos que en el lugar donde Dios le había puesto no había esa necesidad, pastor. Si hacemos una comparación ahora, el día de la resurrección, vamos a irnos más adelantico un poquito. El día de la resurrección, pastora, va a quedar igualito como estaba en el huerto. Sí. Y los que van a resucitar para vida eterna, eso no tendrán problemas, no tendrán hambre, no tendrán necesidad de seguir trabajando, porque así fue que el hombre creó para que el hombre se señoreara. Oiga bien, cuando le puso toda clase de cosas al hombre en la tierra, era para que el hombre viviera feliz, no para que el hombre fuera infeliz y que el hombre fuera esclavo a causa del pecado. Claro, claro. Entonces, pastor, vamos a mirar este otro versículo
Y mire que de una u otra manera el Señor habló, estuvo en el huerto porque se paseó, o sea, estuvo en ese lugar. Entonces miremos aquí algo que dice y es, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que andaba en ese lugar, que caminaba en ese lugar. Y si caminaba en ese lugar era porque estaba junto con ellos. Estaba con ellos. Pues Miren, miren entonces, la relación que ellos tenían allí. era mutuamente, Sí. era una relación mutuamente, una relación que no era con razoncitas, no era una relación que no era con llamadas, era de tú a tú. Y cuando usted está, pastora, cuando usted está alrededor de una persona que camina para allá y para acá, es porque usted le está interesando que esa persona esté bien. Claro. Que usted le está interesando que esa persona no esté pasando dificultad, no esté pasando trabajo. Y miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Dónde estaba Dios? Allí, en ese lugar. ¿Por qué se escondieron ellos? Porque sabían, ellos que ya habían sabían, pecado. y sabían que habían pecado, y sabían que lo que tenían adelante no era pecaminoso, era santo. Y cuando nosotros estamos haciendo lo que a Dios no le agrada, nosotros también debemos de estar escondidos de la presencia de Dios. Y estamos escondidos de la presencia de Dios. Bajamos el rostro, ya Mire, no oramos, ya no buscamos, ya no ayunamos, ya no nos metemos en la presencia de Dios, ya quizás estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor. Y mire que esto trae vergüenza para nosotros mismos. Mire, la vergüenza no sería nada. Pero mire usted para que vea cómo quedó el hombre desde entonces en esa época. No aumentamos vergüenza, vamos a aumentar lo que perdió el hombre. O sea, con esa comunión, usted se cree una cosa, que yo teniendo, por ejemplo, oiga bien, que yo teniendo el dueño de todas las cosas, ahí que le esté hablando, que le esté pidiendo, y que se me vaya, la situación mía es precaria de ahí en adelante. Por eso nosotros estamos pasando dificultades. Claro, claro. Pero mire lo que sigue diciendo todavía. El Señor está en el huerto allí y lo primero que dice es, a Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y qué pasó? ¿Qué aconteció antes? ¿Qué pasó antes? Dice que se había estado huyendo en el huerto de la presencia de Dios. Entonces, mire usted una cosa, por eso es que uno coge, pastora, coge cuando no debe de coger. Cuando el hombre pecó, Adán peca y comenzó a huir. Mire usted una cosa, ¿dónde no va la presencia de Dios? A donde quiera que yo esté está la presencia de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que, los pecados de nosotros, los pecados que nosotros vayamos cometiendo, nosotros tenemos que entender, pastora, que Dios lo está escribiendo en su libro apenas que lo estemos cometiendo. Claro, claro. Vamos a seguir leyendo la escritura porque aquellas son las que nos aclaran estas dudas y el tema que hoy tenemos es interesantísimo. La creación y el pecado. Estamos hablando de la creación, de cómo empezaron, cómo fue parte del principio del mundo. Asimismo, estamos hablando de qué manera el primer hombre que estuvo en el huerto. Y todo esto es para que aquellos que todavía no tienen claro, hoy a la luz de las escrituras estamos aclarando. Queremos que usted pueda entender cuál era el final, cuál era el propósito y a dónde quiere Dios llevarnos hoy en día. Porque vemos que el capítulo de Génesis, hoy estamos en un tour por el Génesis, entonces vamos a mirar aquí donde dice el 16 en el versículo, pero el capítulo 2 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, aquí se puede decir, pastor, que habló Dios al hombre. A donde habíamos hablado anteriormente, se paseaba, andaba, caminaba. Ahora vemos el otro punto y es que habló Dios al hombre. De todo árbol del huerto comerás, pero solamente de uno no. Ahora, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí podemos vamos a hacer un énfasis, ¿y cuál es? Ese árbol que el Señor plantó se llama el pecado, se llama la desobediencia.
Y esa misma está en el huerto de nosotros, está presto para comerlo a la hora que quiera el ser humano. Cuando nosotros pecamos deliberadamente delante de los ojos de Dios, nosotros estamos defensos, estamos totalmente, quedemos frágil para recibir toda clase de cosas que nos esté tirando el Claro, enemigo. porque el enemigo toma posesión, dominio de tu vida. Porque a la presencia de Dios, Él no fue que se retiró del costado mío, fui yo que lo retiré del costado de Él, que es otra cosa que es muy... Ahí es donde se habla de la separación del hombre y Dios. Usted se cree una cosa, por ejemplo, el Señor le dijo a Adán, no comerás del árbol que hay en el centro del huerto, ¿cierto? El de la ciencia, el del conocimiento, el de todas esas cosas. Entonces mire usted, cuando el hombre desobedece, ahí vamos a encontrar una cosa cuando el hombre fue confrontado, cuando lo llamó Dios y entonces el hombre dijo, ¿sabe qué dijo? Porque la mujer que tú me dites, Es que esa es otra, pastor. sí. Que entonces venimos, siempre tenemos que hallar un culpable. Siempre tenemos que mirar a quién le tiramos las consecuencias, siempre los problemas. No, asuma su responsabilidad usted mismo. Porque mire que aquí dicen esta palabra y el Señor les advirtió. Esa era una advertencia. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Aquí me detengo y es como una orden, como quien dice, el día que comas, ese día has caído y has pecado. Y cayó, el hombre cayó, quiere que le diga, ¿sabe qué una cosa? Y todavía sigue cayendo. Por eso es que se le llama la caída del hombre. Cuando el hombre cae, mire usted una cosa, por eso el Señor, haber hecho el hombre, porque él lo hizo diseñado bien, bien, bien. Porque cuando dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, estamos hablando de algo importante que Dios tenía en su mente. Mire, pastor, que hablando de ese puntico y donde dice que hagamos al hombre imagen y semejanza, podemos haber uno más alto, otro más bajito, otros negros, blancos, pero ¿sabe una cosa? Él mismo lo dice que somos la niña de sus ojos. Él mismo dice que somos algo especial hacia Él. Entonces mire bien en qué estima nos tiene el Señor. Quiere que le diga, ¿sabe por qué el Señor nos hizo así? Que hay blancos, hay negros, hay indígenas, hay de toda clase de personas sobre la faz de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Él no tiene excepción de personas. Amén. Si Él no tiene excepción de personas, nosotros tampoco la debemos de tener. Ahora, otra cosa, cuando estamos en ese punto, cuando dice que fue el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces mire usted una cosa, estamos nosotros completamente seguros que la creación de Dios, el diseño de Dios fue perfecto, pero que el hombre le dañó fue otra cosa. Claro, entonces mire bien que la misma escritura nos está hablando claro y nos dice qué debemos de corregir, qué está malo, qué no debemos de hacer. Es como quien dice, es como una pauta, unas reglas que nos está colocando para que no caigamos en el pecado. Cuando nosotros estamos analizando la palabra de Dios, pastora, vea, nosotros tenemos el manual, tenemos nosotros, ¿por qué? Nosotros como imperfectos, pastora, nosotros cometemos muchos errores. Estamos tratando de agradarle a Dios y estamos tratando de organizar nuestra vida para el día de nuestra partida. Ahora vamos a analizar lo profundo de lo del ser humano de su hogar. Mire usted una cosa, el hogar era de Adán con Eva, porque cuando Dios vio el hombre que andaba solo para allá y para acá, él dijo, el hombre necesita algo, voy a hacerle una ayuda idónea. Cuando está haciendo una ayuda idónea, Dios hizo lo más hermoso que pisa sobre la faz de la tierra, pastora, que es la mujer. Pastor, mire que hay algo que también nos vamos a detener otro poco, pastor, y es que mire, vemos de que el hombre fue creado, fue hecho del polvo de la tierra, pero la mujer fue hecha del costado de la costilla del hombre. Mire qué maravilla, como quien dice, es sangre, es toda de ti depende. Y entonces mire algo que, por eso nos dice que somos ayuda idónea. Mire qué lindo pasaje, qué lindo mensaje que nos da el Mire, cuando dice que fue cogida de la costilla de Adán, ¿cierto? Por eso es que era hueso de su hueso, sangre de su sangre. Entonces por eso es que los hijos salen
originales. ¿Quiere que le diga, sabe por qué una cosa? Porque nosotros tenemos que tener un presente, pastora. Y es que cuando, oiga bien, cuando Dios adormece a Adán para sacarle la costilla, para hacerle, oiga bien, dijo, para hacerle una compañera. Oiga bien. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, cuando el hombre se separa con la mujer se va y el hombre se va por allá, hay un dolor inmenso en el corazón de cada uno. ¿Por qué? Porque ahí está la contaminación, lo que se dice que fue del mismo hueso del hombre, es de interno, de la parte interna. Por eso cuando le duelen las cosas al hombre y le duele a la mujer, le duele adentro, interno. Claro. Pastor, y miremos aquí lo que dice aquí. Porque el día que comieres, para que también quede claro esto, ciertamente morirás. Quizás de pronto usted se está imaginando, pero es que Adán no murió, ¿no? Es que usted vio a Adán en el momento que pasó todo esto de la desobediencia, él salió del huerto, pero espiritualmente murió. Y si miramos hoy en día, pastor, muchas veces nos vamos a lo físico, pero en sí es espiritualmente. Cuando se apaga ese fuego de orar, ese fuego del Espíritu Santo, ese fuego que debe de haber en nosotros, estar en la presencia, en el momento especial con Dios, un momento, un tiempo a solas con Dios. Allí es donde el Señor habla. La barrera que hay para poder lograr la salvación, la barrera que hay para lograr la vida eterna. Cuando nosotros estamos hablando de que muere, Adán murió en el espíritu, murió espiritualmente porque ya la comunión que él tenía con papá Dios ya se había perdido. Porque de ninguna manera donde haya pecado el Señor no está. Y ya Adán ya había pecado, ya Adán había desobedecido. La desobediencia del hombre, pastora, la trae consecuencias. Trae consecuencias y las consecuencias dan de toda clase de cosas negativas y arrematando con muerte. Por eso aquí vamos a leer este versículo en Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mire, ahí estamos ya nos pasamos al Nuevo Testamento. Ya el apóstol Pablo, que fue un hombre también que le creyó a Dios, se complacía con escribir ese versículo, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, cuando estamos hablando que nosotros estamos en el huerto y estamos de tú a tú con Dios, nosotros estamos en comunión con Dios. Cuando ya salimos ya del huerto, cuando salió el hombre, ya había ya una búsqueda que el hombre tiene que buscar la salvación, esa vida eterna que Dios dio para que no se perdiera. Entonces vemos que el pecado ha llevado al hombre a buscar, entre comillas, la felicidad fuera de la voluntad de Dios. Pero es que mire, cuando hay un hogar feliz, es cuando se amanece escuchando la palabra de Dios, se amanece orando uno, amanece uno leyendo el versículo de la Biblia que le vino en la noche. Hay felicidad, cierto, pero cuando hay contienda, hay cosas negativas, ahí está Satanás de por medio, que es el que daña, Mire usted una cosa, la Biblia lo dice claro, los enemigos del hombre son los de su casa. Cuando estamos hablando de eso, nosotros los enemigos, ¿a dónde se le levantó Adán? El enemigo de la misma casa, de la misma, o sea, la culebra ahí, como se dice, ¿qué es la culebra? Fue el mismo Satanás el que le engañó. Entonces cuando nosotros estamos también acá asimilando las mismas cosas, estamos siendo engañados por Satanás. Claro, porque es que él se camufla. Él ocupa esos espacios que le dan libertad, le dan cabida para que entre, para tomar posesión y tener dominio de esas personas. Entonces, por eso es que vemos que cuando hablábamos que ha llevado al hombre a buscar la felicidad, entre comillas, fuera de Dios. Porque son personas que creen que todo lo que hay, todo lo que tienen, perdura. Mas la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que todo lo que está en esta tierra es pasajero. Y usted no sabe ni el día, ni la hora, ni en qué momento vamos a partir. Y como no se sabe esa fecha, no sabemos el día,
Entonces, si nos hemos puesto a cuenta con Dios, podemos perder la salvación, la vida eterna. Cuando nosotros estamos hablando de que podemos perder la salvación, nos preguntamos, no le voy a decir que se pregunte, no, o que me lo pregunten a mí, no. Vamos a Pastor, preguntarnos. pero es que sí se puede perder la salvación. No, pero por eso, que no le pregunte uno a otro, pregúnteselo a sí mismo. Si yo estoy perdiendo la salvación con Dios. Claro. Si yo estoy haciendo lo que a Dios no le agrada, obvio que no voy a estar con Dios. Entonces, mire usted una cosa, cuando hablamos de que los enemigos del hombre, mire usted cómo cayó Adán con la mujer y no fue capaz de decirle, hombre, al Señor, hombre, yo he pecado, o si no, ellos no, de la mujer que tú medites, esa me engañó. Entonces, así sucesivamente todavía seguimos, todavía siguen los mismos Adanes y las mismas Evas. Nosotros tratando de salvar la responsabilidad mía, entonces el lodo aquel otro. Mire, hoy en día en los hogares hay una cosa que usted tocó. Mire usted, nosotros le abrimos la puerta a Satanás. Cuando nosotros le abrimos la puerta a Satanás, él entra. Sí. Porque él entra, ¿sabe por dónde entra? Entra por los hijos, entra por el esposo, entra por la esposa. Desde que le abra la puerta, entra porque entra. Porque tenemos que entender que nosotros, cuando yo abajo la guardia y la comunión con Dios, tenga la plena seguridad que ya yo le abrí la puerta a Satanás. Entonces, ¿qué es el pecado? Todo lo que quebranta la ley de Dios. Cuando estamos hablando de la ley de Dios, ahora, bien, si nosotros analizamos, pastora, la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí, Él no vino. Hay muchos que dicen que el Viejo Testamento quedó abolido, no, señor. Eso, el que esté diciendo eso no es así. El Viejo Testamento no está abolido. El Señor vino porque la gente no estaba cumpliendo lo que dice el Viejo Testamento de la ley. Entonces, Él no vino a que se aboliera la ley, Él vino a que se cumpliera. Lo que hay en el Nuevo Testamento es confirmación de lo del Viejo. Entonces, aquí podemos analizar, amigo, usted que está allí, y es, ¿qué es lo que hace el pecado? Llevarte por caminos falsos, porque hay un egoísmo y por la autosuficiencia, el yo soy, el yo no necesito, el yo soy el único, yo todo lo puedo, yo soy capaz y no necesitamos de nadie. Cuando la pastora está hablando de que vamos por el camino equivocado, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Entonces, si yo voy por un camino equivocado es porque voy por una senda donde el Señor no andó. Cuando yo no estoy andando por la senda que el Señor andó, porque es que mire, si nosotros vemos este manual, oiga, porque nosotros el manual de las Escrituras, nosotros tenemos ahí un potencial, nosotros tenemos ahí una enseñanza, nosotros tenemos ahí un respaldo para nuestras vidas y para nuestro porvenir, pastora. Así es. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios, no comeréis de él, porque moriréis. Pastora, vea, cuando estamos metidos en ese versículo, hay muchas veces que la persona es cristiano, es evangélico, es cristiano, y sale para la calle y se encuentra ya con unos viejos amigos. Entonces los viejos amigos le dicen, tómate una cervecita. Él le dice, no, hombre, vea, yo soy cristiano. No, eso no es dañino, una sola no es. Y el hombre cae en esa cerveza. Y luego no es una sola, luego es una borrachera. Entonces, mire usted una cosa, ahí estamos nosotros viendo otra vez lo que Adán hizo y hizo Eva. Y estamos pisoteando todo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por tu vida. Así que seguimos leyendo y dice, pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo, mire la astucia de Satanás, la astucia del enemigo. Dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comeríais
de él serán abiertos vuestros ojos, pero al pecado y a la caída del hombre. A eso fueron abiertos, pastor. Mire, cuando dice que los ojos fueron abiertos, es que, por ejemplo, el hombre estaba libre de pecado. El hombre no tenía por qué morir, porque nosotros ya, desde ahí para acá ya llegó la muerte Espiritual. y físicamente, porque ahora que el hombre Y es no, que, pastor, miremos que por la desobediencia hay tantas enfermedades crónicas, enfermedades físicas, enfermedades de toda clase de dolencias articulares a raíz del pecado, porque en muchas ocasiones es el pecado el que ha llevado a ese tipo de consecuencias. y cuando el Señor andaba con los discípulos, que entonces que venían por ejemplo, los muchachos que nacían con alguna imperfección, los discípulos le dijeron que si era que había nacido con pecado. Dijo, no, era para que el Señor se señoreara, ¿cierto? Se gloriara. Se gloriara con todo el poder y con todas las cosas que Él iba a demostrar. Nosotros tenemos que analizar físicamente y espiritualmente en qué se refería el Señor y qué vino a buscar el Señor. El Señor, por ser tan amoroso, oiga bien, por ese desprecio que hizo el hombre allá en el huerto, le tocó al Señor de venir acá para estar junto con nosotros, y hicimos lo mismo o peor. Entonces, miremos aquí, es que mire la astucia del enemigo hacia el hombre, hacia aquella mujer, hacia aquella pareja que estaba en el huerto, y sabemos de que esto trajo consecuencias. Por eso el tema de hoy es que tiene que ver mucho con el pecado y con la creación y el pecado. Entonces vemos ahorita que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Mire por dónde entró el pecado, por los ojos. Para hacerle aclararle más esto a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando, o a todos los que nos van a ver, en fin, tenemos que entender esta partecita, pastora. Cuando nosotros salimos por ahí que estamos embriagándonos con licor, enamorando mujeres que no debemos de hacer, nosotros nos estamos regocijando con eso. Creemos. Y mire que por dónde entra, por los ojos y por la boca. Ojos. Y por la boca. Entonces, cuando nosotros le estamos dando, primero que todo, la prioridad a las cosas del mundo terrenales, estamos apartados de las cosas celestiales. Porque mire lo que sigue diciendo, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. Mira hasta dónde llega. Y pastor, y es que si miramos eso, lo que el mundo ofrece hoy en día es la destrucción del hombre. Si usted analiza todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos profundizando aquí hoy, eso está en la Biblia. Mire usted, cuando el hombre se deleita en placeres de la carne, eso está buscando. Porque la paga del pecado es muerte y la dávida en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, si yo estoy apartándome, pastora, de redil de nuestro Señor, hagamos de cuenta que estoy de nuevamente haciendo lo que hizo Adán. Claro. Entonces ahí vemos que ahí está el egoísmo, la autosuficiencia, estos caminos falsos o malos que nos llevan a la perdición, a la cual el Señor no quiere que usted caiga, que ese viejo hombre que hay en nosotros sea echado fuera y empecemos a ser renovados, restaurados, vivificados en la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos cimentados de la palabra de Dios, nosotros no nos vamos a dejar equivocar, porque es que la equivocación es por parte de conocimiento. Y si una persona, por ejemplo, no es que se va a volver ya, por ejemplo, no es que fulano que ya no quiere hablar con fulanito porque ya se cree que es Dios, no es que la persona se cree que es Dios, pero yo soy de una condición, yo si veo un amigo y está por allá metido, yo voy y lo saludo, pero hasta ahí. Para que no vaya a estar diciendo, no, vea que venga, vea, a mí me han dado gaseosas de esas no retornables y yo me las llevo y me las tomo en otra parte. ¿Por qué? Porque tampoco puedo despreciar al amigo, pero después tengo que explicarle
a mi amigo el por qué yo no podía estar ahí metido junto con él. No es porque yo sea más gente que él, no. O sino porque verdaderamente estoy metido donde no debo de estar. Esto quiere decir que aunque seamos conocedores de la palabra, siempre van a llegar esas tentaciones, pero también podemos derrotarlas con la oración, en el Espíritu Santo, estar buscando la presencia de Dios, porque nosotros no estamos libres de que cualquiera o alguien, el enemigo use para querer destruir lo que ya Dios tiene construido. Ahora, otra cosa, si usted analiza, el fruto que hay en el huerto para los hombres se llama mujer. Ese fruto, el que Adán y Eva comieron, que se llama pecado, ese fruto se llama mujer, se llama licor, se llama Libertinaje. libertinaje. O sea, le está dando ejemplos de la cual el pecado, a donde ha llegado a tomar la mente del ser humano, que lo ha hecho caer por medio de él. Esta clase de ejemplos que él da, por ejemplo, como el pecado del adulterio, la fornicación, la lascivia. Sí, estamos hablando, ¿cierto?, de parte del hombre. Ahora vamos a hablar acerca de la mujer. Se le presenta al hombre, se le presenta también buenas opciones. Hay veces que a nosotros, por andar buscando eso que se llama dinero, nos vamos al abismo también. Por buscar lo más, cogemos lo menos. Exactamente. Mire usted una cosa, hay veces que nosotros miramos lo que está por fuera de la persona y Dios no mira eso. Dios mira el corazón de la persona, porque hay veces que nosotros miramos que viene una reina caminando o viene un príncipe caminando de allá para acá y resulta una cosa que viene vacío. La presencia de Dios ni siquiera la conoce. Por eso es que en parte nos dice, buscar primero reina de los cielos, que lo demás venga por la añadidura. Confía en el Señor, coloca tu mirada en el Señor, no permitas que el enemigo arrastre lo lindo y lo bello que Dios ha creado, porque el diseño de Dios eres tú, o es usted. Nosotros tenemos que apropiarnos de las maravillas y de la palabra de Dios y tenemos que analizarla, porque si Dios nos dejó este manual era para que nosotros viviéramos buscando de él. Aquí todos vamos a aparecer, todos nos vamos a morir, aquí todos nos vamos a morir. Solamente el que Dios quiera, ese no muere, ese será raptado, pero nosotros no lo sabemos. Entonces por eso se lo dijo al apóstol Pedro cuando andaba en diserción con Juan. Dijo, si yo quiero, Él nos espera para la próxima venida. Entonces nosotros no podemos dudar de Dios. Nosotros tenemos que creerle a Dios y que Él hizo maravilla y sigue haciendo maravilla y va a hacer maravilla de ahora en adelante. Por eso todo lo que existe, mar, río, montañas, cielos, animales, todo lo que está en esta tierra es creado por Dios. Pastores, y si estamos analizando la Biblia cuando dice que Dios hizo todo en la tierra para que el hombre se señoreara con todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, o sea, una autoridad que le dio al hombre. Mejor dicho, el hombre no le hacía falta nada. Porque vea, tenía ganado, tenía animales, tenía de toda clase de cosas. ¿Para qué? Para que el hombre se señoreara. En ese tiempo los animales eran todos mansiticos. No habían, y a causa ya del conocimiento que el hombre tiene, ese conocimiento lo ha llevado a padecer que ya los animales son rebeldes, toda clase de cosas. La culebra se acopió, pero mortal para el ser humano. Y esa es la consecuencia que da el pecado. Así es. Amigo, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros ha sido un placer de llegar de nuevamente a sus hogares, a sus corazones, y que Dios los bendiga ricamente.